tardes. Bueno, ante todo presentarme, yo soy Marian Cubero, soy la actual presidenta de la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular, de SEINAV, y lo primero era daros la bienvenida a todos los asistentes a este primer encuentro de digital de infusión y acceso vascular. Deciros que estamos encantados porque ha tenido un seguimiento espectacular. Hemos tenido inscripciones que sobrepasaban pues nuestras primeras expectativas, así que espero que este encuentro de verdad que cumpla bueno, pues todas las expectativas también que vosotros os habéis planteado. Bueno, sabéis que este encuentro dispone de, son 3 días, 3 ponencias. Empezamos hoy con María Jesús Pérez Granda, el jueves seguiremos con Manu Porteiro y bueno, el martes que viene, el día 5, seré yo la que os dé la charla. Antes de empezar, quería comentaros, antes de presentaros a María Jesús, la primera ponente, quería comentaros que tenéis posibilidad de hacer preguntas. Las preguntas se contestarán al final de la charla, más o menos la estructura es de una media hora de ponencia y a continuación, bueno, pues disponemos de un turno de preguntas. Además, María Jesús prefiere pues, que el turno de preguntas sea activo y entonces, bueno, pues esperemos que hagáis bastantes, ¿vale? Porque es de verdad de donde yo creo que se saca la mayor riqueza en el contenido. Mirad, en la parte de abajo de la plataforma Zoom hay un icono que pone preguntas y respuestas. Es ahí donde debéis dar y escribir vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Es la mejor forma que tenemos pues de comunicarnos, de que nos lleguen las preguntas y bueno, a partir de ahí, luego al final de la charla ya os digo hacerlas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya no me quiero enrollar más porque ya quiero pasar a presentar a la ponente de hoy, a María Jesús. Buenas tardes, María Jesús. Hola, buenas tardes. María Jesús Pérez Granda es enfermera en el Hospital Gregorio Marañón y sinceramente a mí me parece que es de las expertas bueno, en acceso vascular y sobre todo lo que yo destaco de ella es su labor investigadora. Sabéis que las enfermeras cojeamos un poco en esta labor y yo creo que María Jesús es un fiel ejemplo de lo que las enfermeras podemos llegar y conseguir en nuestra labor de investigación. Ella tiene alrededor de 70 artículos, me ha comentado, publicados, entonces bueno, yo creo que de verdad que es importante. No, o sea, a mí me parece increíble en los tiempos que corren que tengamos una enfermera llegue a tener 70 artículos, ¿no? Me parece alucinante. Bueno, su labor en el hospital ella es la coordinadora de la línea de prevención de la infección endovascular, ya os digo, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y bueno, no sé si con esto cubro todo lo que tengo que decir de ella, pero vamos, a mí me parece una experta de verdad en todo lo que abarca al acceso vascular y a la infección. Bueno, pues nada, ya no digo nada más. María Jesús, te cedo la palabra y nos vemos un poquito más tarde cuando acabes. Gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias a SEINAV por esta invitación. Yo creo que es una iniciativa muy buena y que en los tiempos en los que corre, yo creo que tenemos que dar un poco salida. También nos podemos reunir y esta es la manera de reunirse y tenemos que seguir un poco activos y más como una sociedad tan potente como es SEINAV. Yo, más que una presentación, yo traigo una charla, pero que ha sido después de una reflexión que he tenido en el hospital con toda esta pandemia que hemos pasado y bueno, que vamos a pasar y que vamos a seguir pasando, y sobre todo lo que me apetece muchísimo es que tengamos muchísima comunicación y hablemos y discutamos muchos temas que yo traigo para discutir. No tengo clara muchísimas de las soluciones en las que me planteo ahora. Entonces, voy a pasar a la presentación. ¿La veis, no? Perfectamente. Bueno, y la ponencia se trata un poco de discutir cómo estamos cuidando los catéteres durante toda esta pandemia y si nos hemos parado en algún momento, que yo lo he hecho ahora, porque no lo he hecho antes, porque no he podido, creo que es una cosa que está pasando en más hospitales durante toda esta pandemia. Bueno, los contagiados, la cifra ya la sabemos todos, ¿no? Lo que está aumentando, pero ha habido además comunidades que esto ha sido un palo
enorme, con una avalancha enorme de pacientes ingresados en los hospitales que acudían, tanto a urgencias como en hospitalización, como en las unidades de cuidados críticos. Esto ha supuesto en todo el hospital una presión asistencial enorme, con un desconocimiento de una patología que no teníamos clara, que no estábamos preparados para ellos, con un manejo de pacientes muy difícil, no solo en cuidados críticos, sino también en hospitalización. Y nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias para poder atender, triplicando las camas, poniendo camas en bibliotecas, en gimnasios y poniendo a trabajar a personas que ni estaban preparadas ni tenían ese reciclaje. Con lo cual, las consecuencias las estamos viendo ahora y las María vamos Jesús, ¿me a... oyes? Dígame. Hola, María Jesús, comparte la pantalla, por favor, que no has empezado a compartirla todavía. Ah, ¿no la empecé a compartir? No. Pues mira que yo estaba compartiendo. ¿Así? No. No. ¿Ves? Ya sabía yo que iba a salir eso. A ver. Compartir pantalla. Vale. Compartir. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Vale. ¿Bien? Sí, pero ahora no... Vale, perfecto. Bueno, como os decía, esta avalancha y esta presión asistencial, además le hemos tenido que añadir el equipo que teníamos que ponernos, con lo cual la atención a los pacientes con un EPI, con doble gafa, que no vemos perfectamente, con doble guante, más el miedo a contagiarnos y a contagiar a los demás, pues ha tenido la consecuencia que evidentemente pues estamos reflexionando ahora y que estamos viendo, por lo menos en mi hospital, con unas tasas de bacteriemias muy importantes, sobre todo candidemias, y la mayoría de ellas relacionadas con el catéter. Nosotros en 3 semanas hemos triplicado las cifras de bacteriemias. Es una consecuencia lógica, no hemos podido cuidar los catéteres porque hemos hecho lo que se ha podido en el hospital, pero ahora tenemos que pararnos, reflexionarnos y analizar lo que está sucediendo. Que está sucediendo con más infecciones, no solo bacterias relacionadas con el catéter, pero sí tiene una consecuencia súper importante en los pacientes, y además esto va a aumentar muchísimo la tasa de mortalidad de estos pacientes. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad, ¿no? Evidentemente ahora la formación presencial, por supuesto, imposible. Entonces tendremos que intentar llevar más carteles, poner otras recomendaciones, estar más al día, hacer más cursos online, hacer más conversaciones como estas, ¿no? Como más poner en digital pues comunicaciones y ponernos más al día. Y muchas recomendaciones en cuanto nos ha cambiado hasta qué catéter coger. Yo en esto no soy la más apropiada para hablar y lo pongo en la mesa, ¿no? Porque yo no sabría decir, ha salido unas recomendaciones de Mauro Pituriti, de su sociedad, con unas ideas muy importantes, ¿no? Sobre el midline, un catéter que puede tener mucha cabida en muchísimos pacientes, el intentar sustituir los catéteres venosos centrales, el control radiológico por otras técnicas como ecotraspulmonar, pues son cosas que tenemos que reflexionar y que ponerlas si las hemos hecho y si no prepararnos para la siguiente, porque el COVID se va a quedar con nosotros. ¿Tener equipos entrenados? Pues quizás tenemos que implementar muchísimo más los equipos, ¿no? En todos los hospitales y tener más gente formada, tanto en la inserción como en el cuidado de catéteres, y monitorizarlas. O sea, tenemos que monitorizar las bacteriemias porque solo así podremos aprender y podremos reestructurarnos como equipos de alto rendimiento y poner medidas cuando tengamos otra pandemia, que no estábamos preparados para esta, pero tenemos que aprender de todo lo que hemos hecho bien, pero también tenemos que ver las cosas que no hemos podido implementar porque tampoco éramos conscientes de esto. Entonces, ahora mismo es el momento, yo creo que de leer y de ver y observar todas las cosas que hemos puesto. Y yo me hago bastantes reflexiones, ¿no? Cuando he visto las estadísticas de mi hospital y cuando, por ejemplo, ya simplemente insertamos catéteres venosos periféricos, os lo dejo al aire, ¿no? Guantes estériles. La discusión
diaria de ponernos guantes estériles o no. ¿Por qué no lo ponemos para una vía arterial y no para un catéter venoso periférico, ¿no? Y más cuando encima no vamos a poder asegurar que después de aplicar el antiséptico no seamos capaces de no tocar. O sea, eso es imposible. ¿Por qué no ponemos esa recomendación ya como que lo hagamos siempre? Hagamos las cosas quizás bien. Quizás también facilitar a todo el personal que inserta catéteres periféricos en tener ya toallas impregnadas en antiséptico y no tener que emplear un paquete de gasas y otro y un antiséptico y abrirlo, ¿no? Si ya lo tenemos preparado, pues quizás podemos minimizar que esos catéteres terminen en una bacteriemia. Y otra pregunta que me hago, utilizamos mucho los apósitos impregnados en clorexidina, sobre todo en catéteres venosos centrales de larga y corta duración. Los catéteres periféricos, no. Es un momento ahora mismo en el que estas altas tasas que tenemos de bacteriemia relacionada con el catéter, ¿tendría un sitio estos apósitos para implementarlos y por lo menos garantizar que la inserción, una vez hecha, no se va a contaminar el punto de inserción? Bueno, pues ahí os lo dejo. Quizás es el momento también de intentar hacer algún estudio o ver si el coste de este apósito se tiene cabida en este catéter periférico. Y otra pregunta que os hago a todos es si el catéter venoso periférico con válvula antirreflujo, que siempre discutimos, lo queremos, pero es más caro, si recordamos que una bacteriemia relacionada con el catéter nos cuesta 18.000 euros, ¿cómo todavía estamos pensando si tiene un sitio este catéter? Cuando yo desconecto y no refluye sangre, evito contaminaciones. O sea, ¿tenemos que esperar a una pandemia para meter alguna medida que proteja tanto al personal de contaminaciones? Bueno, pues ahí os lo dejo para luego las preguntas y poder discutir. Lo que sí está claro que en los sitios de urgencia ya hay un montón de artículos que dices que cuando tú no puedes garantizar que lo puedes hacer correctamente, ese catéter termina o en una flebitis o en una colonización, con unas tasas altas, sobre todo de infecciones por aureus, que tiene una mortalidad asociada que ya ha habido un montón de artículos que ya te dicen, mira, si no garantizas que lo puedes coger bien y lo estás cogiendo en departamentos de urgencia, no de forma urgente, o retiras el catéter antes de las 48 horas porque debes de considerar que ese catéter no lo has cogido realmente bien. Entonces, si no podemos garantizar, y no lo podemos garantizar en esta pandemia, yo creo que en ningún sitio que hemos tenido una avalancha tan tremenda de pacientes y de coger los catéteres como hemos podido, pues quizás tenemos que meter todas las medidas para evitar toda esta tasa tan alta de contagios, toda esta tasa de consecuencias que hemos tenido a posteriori, ¿no? De pacientes que ya de por sí ya tienen una patología muy grave, como para tener otro problema más asociado, que es una bacteriemia asociada al catéter y que esto pueda llevarles a la muerte también. Bueno, la implementación ya en condiciones normales de un hospital con toallitas impregnadas antiséptico, que ya es muy difícil y ya hemos hecho muchísimos estudios que por más que intentas decirlo, pues es baja. O sea, intentas decir, mira, cuando accedas a cualquier conector de cualquier vía, debes desinfectar bien el conector antes de acceder. Bueno, esto ya era dificultoso en tiempos, digamos, normales. Os podéis imaginar las toallitas que se habrán utilizado y que yo, desde luego, no voy a ser la que lo vaya a contabilizar en este momento, cuando lo único que podíamos hacer es hacer lo mejor que podíamos, ¿no? Pero ahora ya han bajado los ingresos en UBIs, han bajado los ingresos en urgencias y tenemos que recordar que estas medidas son esenciales en el cuidado de catéteres. Como no podemos garantizarlos y los trajes son muy dificultosos de llevarlos durante toda la jornada, el doble guante se hace muy difícil de trabajar con él, quizás tengamos que utilizar tapones impregnados en alcohol o en antiséptico para garantizar que el puerto de acceso al catéter está desinfectado cada vez que tengamos que poner una infusión o un medicamento. Además, no tenemos que recordar que ya hay un montón de artículos donde estos tapones impregnados sustituían a las toallitas y disminuían, como este artículo, en el que incluyen más de 2.500 catéteres y concluyen
que disminuyen muchísimo las tasas de bacteriemia relacionada a catéter. Pero además hay un metaanálisis que a mí me parece muy importante, que además lo vemos como, venga, lo vamos a poner solo en una subpoblación que sea pacientes inmunodeprimidos, que tengan más factores de riesgo para contagiarse. Pero fijaros este metaanálisis que incluye un montón de artículos entre que compara la desinfección que hacemos del conector con un antiséptico, una toallita, a meter un tapón ya impregnado en antiséptico. Esto ahorra tiempos y disminuye, francamente, las bacterias relacionadas al catéter. Pero también está en poblaciones oncohematológicas en las que hacen estudios en las que pasan por 3 fases. Hago lo normal que hago, que es desinfecto con una toallita, implemento un tapón impregnado en antiséptico y fijaros, llegan a unas reducciones de un 34%. Y hoy en día, yo no sé cómo estáis todos los hospitales, pero hoy en día seguimos valorando el coste de este tapón frente al coste de una bacteriemia. Es que yo creo que es el momento de introducirlo, pero no en una subpoblación, sino en todos los pacientes y en todos los catéteres, para asegurarnos de que están desinfectados cada vez que accedamos a ese catéter. Otra de las cosas que yo me planteo, fijaros lo difícil que es, ya todos tenemos claro que hay que desinfectar la piel, tanto en la inserción como en el mantenimiento, con clorexidina alcohólica. Pero el aplicador, el Cloraprez, el aplicador que viene impregnado en clorexidina alcohólica, que cuesta muchísimo, que se ha metido para cirugías, porque lo han recomendado muchas guías, que el extracoste son 7 euros el grande o 3 euros el pequeño, pero ya hay estudios tan importantes como este, que es un Lancet del 2015, que es un estudio randomizado donde incluye más de 2.000 pacientes y más de 5.000 catéteres, y te llegan a decir que el aplicador impregnado en clorexidina alcohólica disminuye muchísimo las bacterias relacionadas con el catéter, pero que además no hace falta limpiar la piel previamente, o sea, no encuentran diferencias entre el grupo que limpia la piel antes de aplicar el aplicador al que no lo limpia y directamente pone el aplicador. Fijaros la inserción de catéteres venosos centrales que hemos hecho en toda esta pandemia, como hemos podido, sin asegurar muchas veces que lo hacíamos correctamente. Quizás el no haber tenido un grado de adherencia tan bueno en la inserción, con un checklist adecuado, que evidentemente no hemos podido hacer porque era imposible, pues nos hubiese garantizado, ahorramos tiempo y nos hubiese garantizado que por lo menos la piel estaba bien desinfectada a la hora de insertar los catéteres. Y otro de los temas que os traigo es válvulas antirreflujo. Tenemos muchos problemas y nosotros en algunos hospitales se han introducido las válvulas antirreflujo, sobre todo en catéteres de larga duración, como son los Hitman, pero también en catéteres PID, donde a veces las desconexiones se produce un reflujo de sangre, con la consiguiente obstrucción del catéter. Estas válvulas ya llevan introducidas en América muchísimos años. Nosotros aquí se han introducido hace bastante tiempo, pero lo introducimos otra vez en subpoblaciones. Yo no sé si todas las subpoblaciones, y no deberíamos de meterlas en más catéteres además de los Hitman y de los PID, y evitar ese reflujo, que es a veces el problema que tenemos con algunos catéteres, no solo la infección, sino también la oclusión. Bueno, un tema que yo creo que para discutir también en la tertulia, que es de lo que se trata este congreso virtual. Y luego la introducción de jeringas precargadas, que yo creo que la mayoría de los hospitales las tenéis. No es mi caso, donde las tenemos en algunos departamentos, pero no en todos. Bueno, el uso de jeringas precargadas en suelo salino ya han demostrado en varios artículos que disminuyen las bacteriemias. Ya tenemos muy claro que ahorra tiempo, que garantiza seguridad porque no hay que cargarlas, ni contaminamos las jeringas al cargarlas con suero. Imaginaos en lo bueno que hubiese hecho en toda esta pandemia donde vamos corriendo y lavando los catéteres continuamente, ¿no? Pues su uso yo creo que tiene que ser una garantía para todos los catéteres, para el buen cuidado de todos los catéteres. Y os traigo, como ya sabéis que yo soy muy innovadora y que me gusta mucho además todo esto telemático y todas las cosas digitales,
yo creo que la sociedad deberíamos de empezar a hacer grupos de trabajo y dar a todos los hospitales una app que sea muy activa, donde tengamos recomendaciones tanto de tipo de catéteres, de inserciones, que hagamos grupos de trabajo según los más expertos, de prevención, tanto en el cuidado, en el mantenimiento, de diagnóstico, que nos dé contestación a todas estas dudas que tengamos, que lo pongamos con recomendaciones y que podamos dar respuesta y además que sea muy abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que según se vayan adaptando las nuevas recomendaciones de distintas sociedades, seamos capaces de adaptarlos a la guía que tengamos en la app y que demos respuesta a muchas dudas que tengan nuestros compañeros o incluso nosotros, ¿no? Y podamos crear grupos de trabajo dentro de la misma aplicación. Bueno, yo esto es lo que quería traeros hoy. No sé si he traído mucha discusión, que es de lo que me gusta tratar, y qué os parece todo esto que os he comentado hoy. Así que sin más, yo creo que María, si nos ponemos a ver un poco las preguntas de la gente, ¿no? Y intentar contestar a las que podamos discutir más ahora mismo, sería bueno. ¿Qué os parece? Yo no veo a nadie. Yo, me parece que me estás escuchando, ¿verdad, María Jesús? Sí. Vale, pues si quieres empezamos con alguna pregunta. Mira, lo primero que nos llegó a través del chat, os recuerdo que mejor las preguntas las escribíais en el icono preguntas y respuestas, pero sí que nos ha llegado una pregunta sobre si tienes alguna experiencia con el uso del cianocrilato, que sí que ahora, pues bueno, hay alguna tendencia que dice que previene la infección porque hace como de barrera para que los gérmenes en la piel entren hacia la punta del catéter. No sé si tienes alguna experiencia, ¿nos puedes contar algo sobre ello? No, yo no tengo ninguna experiencia, pero además no conozco tampoco ningún estudio que avale que sea mejor que lo que usamos. Si alguien lo sabe, fenomenal, pero yo no. Yo me la apunto para buscar, pero yo no tengo literatura sobre eso. Vale. Yo no lo sé, no lo desconozco. Vale, pues nada, si alguien tiene algo que aportar sobre el cianocrilato, yo sí que lo he usado, pero en catéteres centrales, no en periféricos, sí que lo estamos usando en PIC. Sí que es verdad que nuestra primera opción era usarlo para evitar el sangrado del punto de inserción, sí que es verdad que lo hemos estado usando. Y ahora sí que hay uno en concreto que sí que en principio la función es esa, el que hace de barrera, ¿vale? Pero bueno, ya digo que yo creo que todavía estamos empezando a usarlo y es poca la experiencia que tenemos sobre ello. Yo creo que eso sería muy bueno, además, o sea, yo me la anoto, pero yo creo que es muy bueno, además, no solo usarlo para, o sea, tener claro que esto hay literatura y si no la hay, ya como sociedad ya tenemos uno de los estudios que debemos de hacer, ¿no? Ver si la experiencia de los grupos que lo están usando realmente disminuye algo y compensa económicamente al uso, ¿no? Yo creo que esto es muy bueno también, mira, para ponerlo como una de las sugerencias de grupo de trabajo. Mira, nos Vale. dice Gloria que Sí, Gloria, que hay algún estudio del grupo Avatar. vale, Que sí perfecto. que hay estudios, que hay algún estudio. Entonces, pues bueno, Vale. si te interesa, bueno, ya Sí, vemos. sí, perfecto. ¿Vale? Vale, bueno, pues seguimos porque hay más preguntas. Nos dice Teresa que has nombrado los tapones antirreflujo en catéteres Hitman y dice que los recomiendas también para tunelizados en general. A ver, yo creo que hay que hacer un estudio. Para catéteres que tengan reflujo, sobre todo los catéteres Hitman, que son los que tienen más problemas de obstrucción, y los PID, lo recomiendo al 100%. Y creo que nos falta hacer un estudio, fíjate, para periféricos y para otro tipo de catéteres, porque cuando tú haces una desconexión, aunque tengas el mejor conector, siempre hay un reflujo. Entonces, lo que tendremos que comprobar que si la introducción de estos tapones compensa económicamente en oclusiones, aunque manipule menos los catéteres. Y eso no lo hay todavía. Lo hay en Hitman, lo hay en PID, pero tendremos que estudiarlo. O sea, yo creo que es un conector que si te evita el reflujo hasta valdría hasta para los periféricos.
pero no hay estudios que lo avalen. Entonces, yo lo recomendaría. Si fuese el mismo coste, yo lo recomendaría ahora mismo en todos. Como no es el mismo coste, tendremos que avalar científicamente que esto realmente funciona y es mejor, pero no lo hay. Entonces, hay un campo que no hay absolutamente nada en la literatura y tendremos que comprobarlo. Sobre todo, coste-eficacia. Si yo no me pusiera en precio, yo lo pondría en todos ahora mismo. Pero no lo puedo decir. Porque no lo sé, no lo sé. En Hitman sí, porque tenemos problemas de obstrucciones. Muchas veces cuando vas a sacar sangre, son pacientes sobre todo domiciliarios que vienen, que tienes problemas. Es lógico, por el catéter, por la desconexión, el reflujo es bastante más grande y puedes tener obstrucciones. Y eso está recogido además en muchos artículos. Y esto sí que lo ha solucionado. Pero el uso en catéteres periféricos, pues no hay ningún estudio. Pues a lo mejor hay que hacerlo, ¿no? Para saber si realmente nos compensa introducirlo en ellos. Eso todavía no lo sabemos. Muy bien, bueno, luego hay dos preguntas sobre los apósitos de cloexidina. Una nos dice que si los aconsejas en todos los pacientes y si los aconsejas en todos los catéteres, incluidos en la vía periférica. Lo aconsejaría en todos los catéteres si no fuesen caros. Desde luego en catéteres centrales está más que probado, no hay que hacer ya más estudios. O sea, el que no tenga apósitos de cloexidina te quedas un poco fuera de las últimas recomendaciones. El problema que tenemos ahora mismo es que durante esta pandemia, si vosotros analizáis las estadísticas que tengáis en vuestros hospitales, sobre todo los hospitales que hemos tenido una avalancha de pacientes que no hemos podido tener ni los mínimos cuidados que poníamos ni formar a la gente. O sea, daros cuenta que hemos contratado hasta estudiantes para estar en las unidades de cuidados críticos. ¿Os imagináis cómo está, no solo los catéteres, cómo está cuidado todo? Entonces, ¿qué te dicen las guías? Si tú no puedes garantizar que se puedan cumplir todas las normas, introduce todas las medidas que estén a tu alcance para garantizar al menos que ese cuidado sea lo mejor del catéter. ¿Lo hemos hecho? Pues no, no lo hemos hecho, porque no hemos puesto apósitos en los periféricos ni en las arteriales de cloexidina, no hemos puesto tapones porque no los teníamos para todos los sitios, no hemos podido utilizar jeringas precargadas en todas las unidades porque no las teníamos. Entonces, no hemos hecho porque tampoco nos ha pillado, o sea, yo estoy viendo ahora las consecuencias del terremoto, pero tenemos que ser capaces de decir, mira, mañana me vuelve a pasar esto y tengo que utilizarlo todo. Y esta pandemia es lo que nos tiene que enseñar un poco a tener ese bundle muy estricto cuando no podemos controlar ni la formación, ni al personal que está cuidando a los pacientes, ni controlamos nada. Entonces, que podamos tener este pool de medidas para evitar las consecuencias que vamos a tener ahora, que yo ahora mismo, o sea, ya el gasto en antibióticos, yo ya mis objetivos han ido fuera. O sea, los episodios que he tenido en 3 semanas son los que he tenido en un año, en 6 meses. Y casi todos candidemias. Y muchos por catéteres periféricos, evidentemente, pues a lo mejor no hemos escogido ni siquiera el catéter apropiado. Pues son pacientes en las UBIs que están pronados prácticamente todo el rato. ¿Qué catéter es el adecuado? Pues es una de las cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Ya lo decía Pituriti, hay que analizar qué catéter debes de escoger, cuántas luces necesitas, qué medicación le vas a poner y cómo está el paciente. Y con todas estas condiciones, si el equipo está entrenado para poner, puedes tener el catéter idóneo, pero no el equipo para ponerlo tampoco. Entonces, eso son de las cosas que tendremos que también reflexionar y dar recomendaciones. Pero yo, apósitos de cloexidina en periféricos, a mí me costaría decir que los pongamos. Ahora, si vamos a cogerlos como los vamos a coger, pues es que pondría todo lo mejor en cada catéter. Pues a lo mejor sí, en una pandemia, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y una duda, vosotros no tenéis, a mí los apósitos de cloexidina hay veces que me dan mucho problema cutáneo, maceración de la piel, incluso heridas, bueno, me han dado problemas. No sé si tú tienes alguna experiencia con eso, ya digo, hay pacientes que directamente no lo toleran. Entonces, bueno. Raro, porque nosotros en oncohematología no nos ha pasado. Solo hemos tenido un problema en la UBI pediátrica que tuvimos, pero fue un problema porque el apósito de cloexidina dura 7 días, pero tú tienes que todos los días palpar la cloexidina para ver que vuelve a su forma y eso no lo hacemos. O sea, que no es que lo ponga que me dura 7 días. Muchas veces la piel pues se suda más y lo debes de recambiar más frecuentemente. O sea, que a veces no es un problema del apósito, sino que nosotros
no hacemos las recomendaciones que nos dice la fábrica respecto al apósito. Cuando nos ha pasado una UVI de cuidados críticos, hemos parado, hemos vuelto a formar, hemos vuelto a poner postes y no nos ha vuelto a pasar. Y llevamos como 7 años, ¿eh? O sea, y lo ponemos en todos los catéteres centrales, en todos. O sea, y no lo pongo en arteriales porque no tengo, pero si no los pondría también arteriales, porque también han disminuido ahí las tasas. Pero en centrales no hemos tenido ningún problema. Si tienes un paciente que ya es, a veces no es el problema ya está del apósito de clorexidina, es que no tolera ningún esparadrap. Sí, sí, eso sí. Entonces, ahí te las ingenias para poner lo que puedas, pues una gasa y un poquito de este stick que le sujete. Pero ya son pacientes, bueno, digamos la minoría, y con la minoría hacemos lo que podemos, pero no es la norma, ¿eh? La norma no es que tengamos problema, el problema es muchas veces por no recambiarlos como deberíamos recambiarlos, o levantar a veces el apósito sin ponerlo de una esquina y poco a poco cuando se queda muy pegado, y es que le haces la cera al paciente. Entonces tú tienes que echar suero para ir despegándolo, para no llevarte la piel, que es lo que ha pasado en algunas unidades, que se ha levantado y dices, claro, es que te la has llevado la piel, pero no es el problema del apósito, sino como tú has retirado el apósito. Vale, bueno, seguimos con las preguntas de los asistentes. Hay varias preguntas sobre los tapones impregnados en clorexidina, sobre todo cuánto tiempo se pueden mantener, sobre todo lo que pregunta, cuánto tiempo tiene de acción antiséptica estos tapones. 7 días. Si tú no levantas ese tapón y lo pones en una conexión, en un conector cerrado, y no vas a manipular esa conexión, lo puedes mantener 7 días. Fijaros la garantía que tienes. Ahora, tapón que quito, tapón que tiro y pongo uno nuevo. Pero si yo no toco ese tapón para nada, ese tapón me puede durar exactamente lo mismo que el conector y puede estar 7 días. O sea que durante 7 días, de hecho así se van muchos pacientes domiciliarios a casa, con su tapón cerradito, si no lo utilizan 7 días, 7 días que se queda permanentemente. Tiene el mismo uso que el conector, exactamente igual. Muy bien, a ver, aquí veo un par de preguntas sobre las vías periféricas procedentes de la urgencia, sí, sobre todo las que se proceden de la urgencia. ¿Tú aconsejas retirarlas a las 24 o 48 horas y canalizar otras o mantenerlas mientras no existen problemas? Esa es la pregunta del millón de todas las sociedades. Lo que te dicen es, ¿a mí me pueden garantizar a alguien que se coge de forma aséptica? Si las cogiesen con guantes estériles, que es inviable, porque lo hemos intentado, pero es inviable, no se hace. Si no puedes garantizar que el catéter está cogido bien, se contaminan casi el 30% de todas las vías, y esos son todos los artículos de toda la literatura. O sea, vías que vienen de urgencias, un 30 y tantos % terminan en flebitis o colonización. ¿Qué es mejor eso? No hay ningún estudio que diga qué es mejor eso o a las 48 horas retirarlo. Si a mí me pidiese mi opinión personal, sin ninguna evidencia científica, porque no existe, yo la retiraría a las 48 horas. Vía que no me han dicho que se ha cogido perfectamente. Porque acaban en flebitis. Y una flebitis por una vía periférica termina normalmente con consecuencias muy importantes. Y no hay más literatura porque no se retira ni se cultiva. Si cultivásemos, lo hemos hecho en muchos estudios, las vías periféricas que están en flebitis, os daríais cuenta de las consecuencias que tienen ya de uso de antibióticos y de muchas comorbilidades con el paciente. O sea, más consumo de antibióticos, más estancia del paciente en los hospitales y a veces problemas bastante importantes. Entonces, a mí si me dijesen, ¿qué harías con las vías que no garantizan? Retirarlas, como la que viene de la ambulancia. Si las están cogiendo como una ambulancia, no tienes ninguna garantía que esa vía se haya cogido perfectamente. 48 horas y a las 48 horas te planteas, si las retiras y no necesita más, fenomenal. Y si necesita otra, cogerlas con todas las garantías. Vale, vamos a ver. Con respecto a la clorexidina, sí que nos comentaban que si tú aconsejas usar siempre el Cloraprep, y yo añado una cosa, bueno, no sé si, bueno, tú ya lo sabrás que la Agencia Española del Medicamento bueno, pues ha impuesto la norma de que ahora la clorexidina se considera como, no como producto sanitario, sino como medicamento, entonces por tanto debe seguir el circuito de medicamento y por tanto debería venir estéril. Sí. Entonces, ¿tú crees que con esta medida a lo mejor el Cloraprep no sería tan
tan importante su uso o crees que aún así el Cloraprep sigue siendo fundamental? Bueno, no es que lo crea yo, es que hay ya muchos artículos que lo dicen. O sea, el que lo diga un estudio de más de 5.000 catéteres randomizado con el uso de Cloraprep y ha bajado las bacterias relacionadas con el catéter, es un lance. Yo digo, a mí me dicen, no me ponen pegas de precio y yo compraría Cloraprep para coger e insertar todos los catéteres centrales y PI. Todos, todos. Porque eso ya está demostrado. Si te dice alguien, pues mira, es que a mí me lo tienes que demostrar económicamente. Bueno, pues con 18.000 euros yo compro el Cloraprep de 2 años. Solo con que me ahorre un solo episodio yo ya compro el Cloraprep. El Cloraprep tiene un precio de 3 euros, 6 euros el grande. O sea, ya se está implementando en muchas cirugías, pero que eso ya son recomendaciones además internacionales. Yo un estudio de 5.000 catéteres no creo que lo pueda volver, no lo voy a poder hacer. Es que yo creo que es una medida que es un problema de coste, ¿no? Pero a veces discutimos 3 euros cuando a mí me cuesta 18.000 el episodio de infección. Lo que hay que demostrar es que si tú lo metes en un hospital vas a garantizar que vas a disminuir tus bacteriemias. Por eso es tan importante que las monitoricemos, porque si yo meto medidas y consigo disminuirlas, pues es una manera de decir a la gerencia, mira, esta introducción y este gasto de 7.000 euros al año, te has ahorrado en antibióticos esto y te has ahorrado tanto en infecciones. Entonces yo creo que no podemos escatimar el precio cuando estamos hablando de 1 euro o 2 euros. Madre mía. Y ya durante la pandemia, o sea, ¿cómo vamos a una urgencia de un paciente en crítico que se coge la vía central? Imaginaos cómo se han cogido esas vías centrales. O sea, es que esto no hay ni que limpiar la piel, directamente lo aplicas. Esto es una garantía de que la inserción se haga correctamente, si precisamente se han metido en cesáreas por la urgencia. O sea, es que esto es una de las cosas que yo creo que tendríamos que tener ya para la urgencia. Pero su uso es que es un lance, es que yo no puedo equiparar ese estudio, ¿qué voy a hacer? 10.000 catéteres, es que esto ya está demostrado, o sea, nadie puede discutir qué es mejor. Ahora te dicen, ¿es mejor eso que el uso de clorexina alcohólica en compresas? Pues no lo existe ese estudio, ni creo que nadie quiera hacer ese estudio, porque si ya demuestra esto, es más cómodo, te ahorras dinero y te ahorras bacteriemias, nadie va a hacer ese estudio. Entonces es la pregunta que te hace todo el mundo. Dice, ¿pero es mejor que el otro? Pues no lo sé, porque no lo hay, no existe. Entonces no lo podemos decir. Claro, mi duda es hasta qué punto se está usando bien los botes de clorexidina, porque son botes que se usan para varios pacientes, no sabes hasta qué punto llevan días abiertos o están contaminados. Claro, esa es mi duda principal. O sea que yo creo que a lo mejor si hacemos un buen uso del bote multiusos de la clorexidina o incluso si viene en solución monodosis, pero bueno, lo que tú dices, no hay nada mismo, nada ahora mismo que lo avale, efectivamente. Yo opino lo mismo que tú, lo que pasa es que el problema es la pandemia. O sea, ¿cómo vas a ir a decirle a alguien que utilice bien la clorexina al bote? Que yo creo que han cogido lo que han podido y cómo han podido. Pero eso tenemos que aprender, porque dices, nos vuelve a pasar y volveríamos a cometer muchos errores. Esto nos tiene que servir como una manera de aprender y decir, mire, mañana vuelve a tener otra pandemia y ya sé, por lo menos en mis catéteres, todo el bundle que tengo que meter para minimizar los efectos colaterales que va a conllevar, porque los vamos a tener y los vamos a publicar y los vamos a medir. Y el impacto de lo que hemos podido hacer, porque no podíamos hacer otra cosa que atender a los pacientes como hemos podido, tiene un impacto de coinfecciones que todavía no están publicadas, pero que todos las estamos viendo, ¿no? No solo esto, sino Clostridium, el abuso de antibióticos, pues evidentemente va a tener unas consecuencias. Entonces, quizás tengamos que estar preparados para decir, oiga, mire, tenemos además un bundle con estas medidas que en el caso de que mañana vuelva otra pandemia, tiene que hacer uso de todo esto. Y esto es lo que nos tiene que enseñar, ¿no? A cuidar mejor los catéteres en el día a día, pero que si tenemos una avalancha, estemos preparados para la siguiente. Decirle, saca el guión de cuando tengamos una pandemia, que sé lo que tengo que hacer con mis catéteres, qué catéteres escoger, dónde colocarlos, qué usar en el mantenimiento, qué usar en la inserción. Yo creo que esto nos va a enseñar mucho y nos va a poner un poco las pilas para dar un documento, incluso, mire, esta experiencia nos ha servido para aprender cosas que, bueno, en el momento no podíamos porque no estábamos entrenados y porque no estábamos preparados, ni nosotros ni nadie del mundo. Entonces, yo creo que esto va a ser bueno para tener un documento bueno de con las bacteriemias monitorizadas,
poder dar un bundle para todos los hospitales en el caso que nos vuelva a pasar esto o otra pandemia que requiera EPIs y un manejo de pacientes un poco difíciles y distintos, ¿no? Con una patología que no conocemos para nada. No, desde luego esto nos está haciendo aprender. Hemos aprendido a tortas, pero yo creo que para la próxima nos pillará de otra manera. Espero. Sí. Bueno, seguimos. Mira, con respecto a las válvulas, a los bioconectores, pues es que yo creo que hay muchas dudas porque hay muchas preguntas sobre ellas. Yo creo que deberías explicarnos exactamente cuál es la válvula antirreflujo y cuál no es la válvula antirreflujo, porque yo creo que todos hablamos de válvula antirreflujo y ahí metemos todos los bioconectores y No. sabemos que... No. Entonces, bueno. Una cosa son los bioconectores cerrados, que hay muchísimos modelos y que unos han probado que disminuyen las infecciones y otros no. Y hay que conocer mucho cómo funcionan, que sean neutros y que tengan una serie de requisitos. Y otra cosa son las válvulas antirreflujo, que son bioconectores cerrados, pero tienen una válvula que cuando tú desconectas o una jeringa, una medicación o una infusión, evitan que haya un reflujo. ¿Para qué se introdujeron en América hace muchos años? Pues precisamente para evitar las oclusiones de muchos catéteres que teníamos, que eran Hitman y sobre todo PID. Entonces, tienen doble sentido. Evito que haya oclusión porque evito que haya un reflujo de la sangre en la desconexión del sistema o de la medicación y además garantizo que funciona como un sistema cerrado, con lo cual me permite mantenerlos durante 7 días. Son cosas distintas, ¿vale? O sea, digamos que es un bioconector cerrado que además va con una válvula antirreflujo que evita que haya obstrucciones de esos catéteres. A mí se me dicen, ¿dónde los metes de primera? Bueno, es que esos tendrían que estar metidos ya en todos los PID y en todos los Hitman, porque es el problema de esos catéteres, la mayoría. Cuando tú tienes una infusión continua no hay problema, el problema es cuando los desconecto. Imaginaros la gente que se va a su casa y se conecta y se desconecta la nutrición o la quimio. Entonces, cada vez vamos a tener más pacientes domiciliarios y tenemos que garantizar que cuando se desconectan o se lavan el catéter, no impide ese reflujo. Entonces, esos son bioconectores cerrados que llevan además una válvula que impide que haya un reflujo de sangre. O sea, ¿lo meterías entre los catéteres? Pues yo lo metería, pero el problema es el precio, como siempre. Entonces, tendremos que demostrar si el extracoste podríamos permitirnos introducirlo a lo mejor en midline, que es un catéter que yo creo que todavía no tenemos todavía muy introducido en muchos hospitales y yo creo que cada vez va a tener más hueco para el midline y menos se va a ir el periférico. O sea, que yo creo que ahí en los catéteres todavía nos queda mucho para ver dónde introducirlo, en qué paciente y cómo cuidarlos. O sea, yo creo que ahí ya tenemos mucho que discutir. Vale, perfecto. Mira, luego hay un par de preguntas en las que te preguntan que si has asociado, o sea, los casos de bacteriemia, el aumento de casos de bacteriemia que has detectado ahora, que si además de asociarlo a la pandemia, has podido analizar otras causas individuales. Y luego además, bueno, algún factor de riesgo asociado, bueno, eso yo creo que ya lo has comentado, el estrés laboral, la falta de personal, bueno, que si lo has podido asociar a algo más o simplemente has tenido opción de recoger esos datos y asociarlos a la pandemia. Vale, pues mirar, la mayoría de las bacteriemias hemos tenido dos problemas, ¿eh? Estamos todavía haciendo la estadística. Lo que hemos tenido es una bestialidad de candidemias. La mayoría de esas candidemias son pacientes que están en críticos con nutrición parenteral, por supuesto. Que me imagino que el cuidado, imagínate, con los pacientes pronados, pues no ha sido el mejor. Y si a eso le añadimos que el personal era nuevo, porque hemos tenido que pasar gente de planta a críticos, estudiantes con su mejor intención, pues no han tenido ni siquiera la formación estricta. Pero además es que estos equipos impiden muchísimo el cuidado del catéter, es que es muy difícil. Entonces, se asocia un poquito todo. Pero ya no solo en críticos, tengo muchísimos catéteres en unidades de hospitalización y muchísimos periféricos. Es como que se queda el catéter y como ya entramos con el traje y tal, pues no ves ni siquiera cómo está el punto de inserción, que vas a ver si llevamos doble gafa. Es que se hace todo muy difícil. Entonces, factores de riesgo, ninguno. O sea, yo creo que se une sobre todo mucha presión asistencial, no vigilancia de los catéteres, pocas medidas, lavamos los catéteres como podemos, pues imaginaros con el suero cargándolo, pues imaginaros cómo se han cuidado. Y si ya no usábamos muy bien, no teníamos una adherencia muy buena a la desinfección de los conectores, pues podéis imaginar, ¿para qué voy a contabilizar yo ahora las toallitas que hemos usado?
pues ya ves, pues las que hemos usado, las que se han podido. O sea, bastante tenía todo el mundo con atender a los pacientes, que no podían ni descansar a veces en el propio turno. Entonces, por eso es lo de meter medidas. Tienes que meter medidas para garantizar, porque no podemos estar abriendo una toallita desinfectándolo, es que eso es inviable. Si ya cuesta en épocas normales, en la pandemia ha sido inviable. Entonces, se nos han juntado muchos malos cuidados, gente no entrenada, muchos pacientes, una presión asistencial bestial, mucho miedo al contagio y unos equipos que eran muy difíciles de mantener. O sea, te vas adaptando poco a poco, pero a las 2 o 3 horas de estar con el buzo y con todo, o sea, es que ya ni ves. O sea, es que pinchas donde pinchas. Y eso ha tenido un reflejo en la mayoría de hemocultivos que hemos tenido, una tasa altísima de hemocultivos contaminantes. ¿Cómo se han cogido? Pues se han pinchado como se han podido, con lo cual yo creo que no están ni relatadas la mayoría de las bacteriemias, porque ni siquiera se han mandado a cultivar muchísimos catéteres de pacientes que han fallecido o que están tan malitos que tú, pues no se manda la punta. Pues que mucha presión, tanto para nosotros como para los equipos médicos, que se han tenido que readaptar a llevar pacientes que no estaban acostumbrados ni a llevarlos. Entonces se han juntado tantos factores que, claro, el catéter era el menor de los problemas. El problema es que ventilase y que viviese. Y estas son las consecuencias. O sea, yo sé que hemos tenido muchísimas bacteriemias, pero que no se han podido monitorizar. O sea, y no las vamos a poder monitorizar. Ya con las que ya hemos monitorizado ya es un escándalo. Pero bueno, y no vale decir es lo que había. O sea, esto es lo que nos tiene que dar para reflexionar ahora mismo y decir, tenemos que meter más medidas, tenemos que garantizar por lo menos que el personal les sea fácil cuidar el catéter. Y si cuidar el catéter significa que tiene que tener jeringas para lavarlas, con sueros ya precargados, que poner un tapón tan sencillo para garantizar que no tengo que estar desinfectando, o sea, hay cosas que tenemos que tener ya metidas, que no tenemos que esperar ni estar discutiendo por €1 para arriba, €1 para abajo. O sea, es que esto no se nos tendría que haber pasado con la burrada de material que hemos despilfarrado, lógicamente, porque vamos corriendo y hemos hecho todo lo que hemos podido, yo creo que todos los hospitales, ¿no? Yo creo que sí. Vale, más cosas, Machus. Hay mucha cuestión con los guantes estériles para la canalización de la vía periférica. Entonces, bueno, sí que has comentado que vosotros sí que lo tenéis en vuestro bundle de medidas, o no, bueno, no sé. Cuéntanos un poco. No lo tenemos, pero no será porque yo no lo quiera, porque yo lo planteo siempre. Yo sé que al final terminará saliendo en todas las recomendaciones, porque nadie dice que sea necesario cogerlo, pero fijaros, un arterial periférico tenemos que cogerlo con guantes estériles, pero un periférico no, que es lo mismo. O sea, a mí, yo todavía estoy por ver a alguien que coja un catéter periférico que no termine tocando en algún sitio después de aplicar antiséptico. Toca a todo el mundo. Entonces, si pusiésemos cámaras, yo creo que se libra alguna, por casualidad que lo coja. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de probar algo que ya sabemos que por simple observación no lo hacemos bien? El gasto en guantes estériles, es que insisto, el gasto en un episodio son 18.000 euros. ¿Pero qué me va a dar igual unos guantes estériles? Y si tú te acostumbras a hacerlo igual que cogemos las arteriales con guantes estériles, se quedaría como una práctica. Es que yo creo que si esa medida la metiésemos obligatoriamente, no tendríamos ese problema de inserción, porque la mayoría de los catéteres periféricos se infectan por la inserción, no por el tiempo que tiene de media, y es la inserción lo que hacemos mal. Entonces, si se infecta, evidentemente, ¿dónde está? No lo aplicamos bien, tocamos después de aplicar antiséptico, y es que tocamos. Entonces, yo me dices, ¿lo pondrías como obligatorio? Por supuesto que sí, pero como las recomendaciones dice, si no tocas después de aplicar antiséptico no te hace falta, pues seguimos diciendo lo mismo. Ahora, yo si pongo cámaras, yo estoy segura que toca todo el mundo. Imaginaos en pediatría. Es que a mí en pediatría digo, pero ¿cómo no vais a tocar? Si eso es imposible, no coger a un niño sin tocarle. O sea, es que tocas todo lo tocable. Entonces, yo lo pondría como una obligación en todos los catéteres. Yo, pero si tú me dices que no tocas, pues no te puedo decir que lo haces mal. Pero es opinión personal. Y de hecho, se demuestra en las urgencias. ¿Por qué en las urgencias se infectan tanto los catéteres? Cualquier persona que se pase por la urgencia y vea cómo se canalizan los catéteres periféricos, dices, vamos, es que si no se ha infectado ya, poquito le queda. Ese es nuestro problema con las urgencias en todos los hospitales. Sí, y el sitio de colocación, que a mí también y el me parece sitio de que colocación, no... o sea,
la inserción mala, lo coloco en donde puedo, son urgencias. Por eso digo yo que los catéteres de urgencias a lo mejor tenemos que dar un paso más allá. Y se hace lo que se puede cuando llegan y a lo mejor en la planta a las 48 horas hay que plantearse, oye mira, si no lo necesita fuera el catéter y si lo necesita a lo mejor hay que cogerlo bien, ¿no? Falta quizás ese estudio, pero es un poco complicado de hacer, ¿eh? Pero quizás falta ese estudio, ¿no? Posiblemente quitaríamos muchísimas pleuritis, muchísimo consumo de antibióticos y muchísimas bacteriemias, ¿no? Porque es muy difícil. El personal de urgencia es un personal que va cambiando continuamente y que es muy difícil formarlos. Es un personal con muchísimo movimiento, entonces es muy complicado. Entonces yo creo que ahí tenemos que, no sé, dar una respuesta y no la tengo, yo no lo sé seguro. Yo creo que mi opinión sería reevaluar esos catéteres que llegan de urgencia a las 48 horas en las plantas y ver si hay que quitarlos, si no está en el registro que se ha cogido con garantías correctas, pues un catéter que hay que considerar que está contaminado como si hubiese cogido mal, como un catéter central y retirarlo. Creo que eso es un paso que la sociedad yo creo que debemos empezar a tomar recomendaciones cuando no están escritas en la literatura, sino recomendaciones de grupos de expertos, como hacen otras recomendaciones, y aconsejar, ¿no? Que al final son todo recomendaciones y ya está. Vale. A ver, hay más preguntas sobre la clorexidina. Vale. Clorexidina acuosa, clorexidina alcohólica. Y luego también nos cuestionan que si tú crees que se podría llegar a tapar las gasas con, o sea, los bioconectores, los tapones, con una gasa impregnada en clorexidina. Yo creo que eso es una técnica un poquito ya anticuada, pero bueno, contesta tú que eres la protagonista hoy. Para nada. En catéteres, para inserción y mantenimiento, solo clorexidina alcohólica al 2%, solo. Acuosa solo se emplea en neonatos. Y en neonatos, que lo dejo allí porque ya hay muchos estudios que dicen que es mejor la clorexidina alcohólica. Lo que pasa que como recomendación todavía no está, pero ya hay muchos estudios en marcha hasta en neonatos, clorexidina acuosa, clorexidina alcohólica. Pero hoy por hoy no es una recomendación todavía. Pero en los demás, clorexidina alcohólica. Los conectores no hay que taparlos con gasas, con clorexidina ni con nada. El hecho de ponerles un tapón con antiséptico es para evitar que cuando accedamos a ellos no tengamos que desinfectarlos, pero si no tenemos los tapones, yo no tengo que ponerlos. Es como el que tapa una herida que ya está tapada. No cubrimos lo cubierto, porque lo siguiente será taparle la gasa con otro apósito que nos gusta más. No, los conectores son cerrados y tienen garantía de que no entra nada por allí. Simplemente que tú tienes que garantizar que cuando accedas a ellos tienes que desinfectarlo, o bien con un antiséptico, con una gasa, o si tienes el tapón impregnado en antiséptico, con el tapón. Pero no hay que taparlos, no mejora nada. Y además puedes incluso, creyendo que estás haciendo un bien, perjudicarlo, porque pones pegamento con la gasita, yo creo que es perjudicial. Los tapones no se deben de tapar, aunque los pacientes se vayan a su casa con ellos. Si lo tapas es porque tienes un tapón con antiséptico. Si no, gasas, no. Vale, y sí que comentan que, también es mi caso, nosotros para el mantenimiento de los catéteres, para lo que es la cura semanal, lo hacemos con clorexidina acuosa, por dos motivos. Una de ellas es que escuece la alcohólica, entonces, bueno, consideramos que hay veces que el paciente se queja y, bueno, que tampoco es necesario. Y, entonces, no sé, ¿tú piensas que para el mantenimiento semanal también deberíamos usar la alcohólica? La cosa no se ha demostrado nada, vamos, alcohólica. Eso ya hay mucha literatura, el mantenimiento y la inserción, solo vale la clorexidina alcohólica. La acuosa no garantía nada que estás desinfectando para nada. La clorexidina acuosa es como echar 2 gotitas de clorexidina en un suelo fisiológico. Imaginaos lo que hace. Nada. Otra cosa es que tenga una reacción o tenga un problema puntual un paciente, pero por norma, clorexidina alcohólica, en todos. Para la vida. Tú lo que te evitas, si pones el apósito de clorexidina, pues no tienes por qué, ya tienes la garantía de que se está liberando la clorexidina durante 7 días. Pero la cura tiene que ser con clorexidina alcohólica. Eso no, la cosa no vale, excepto que, oye, un paciente tenga la alcohólica que le hace reacción o que. Pero esos son casos puntuales, no es la norma. Vale. Luego otra cosa que nos pregunta Gloria, que sí que es un tema así más novedoso, es en el tema de la desinfección de los aparatos. No sé, bueno, tú como estás en el servicio de prevención, creo que también ahí manejarás algo. Por ejemplo, los ecógrafos
que si tienes alguna información sobre cómo deberíamos actuar por la posibilidad esa de que podamos contagiar a un paciente posiblemente por no haber desinfectado bien un aparato. El ecógrafo, ya te digo, que es el que usamos habitualmente en los equipos de terapia intravenosa. Bueno, yo en eso no soy una experta, o sea, sé que hay un montón de productos que usamos un spray, pero no sé qué tiene el spray, porque yo soy infecciosa, no de preventiva, y sé que hay sprays para desinfectar después de cada uso todo, el ecógrafo, todo, las sondas, el fibro, todo, pero no me sé el producto que es. Pero sí que existe un spray y nosotros después de cada uso lo utilizamos para hacer un eco transpulmonar, una ecografía, utilizamos un spray que hay para limpiar absolutamente todo, no solo el ecógrafo. Es que el problema con el COVID es que, claro, si entras con el equipo, tienes que desinfectar y limpiar absolutamente todo, todo. O sea, no es solo la sonda y todo, sino todo el aparato, porque puede ir a otra área donde haya un paciente que no esté infectado. Entonces, hay productos, pero yo en eso no soy una experta, ¿eh? Entonces no puedo decir ni de qué, ni qué tiene, ni nada, porque no tengo ni idea. O sea, me dicen, este es el que utiliza esto, pues yo utilizo este, pero no me lo sé, ¿eh? Eso yo no soy experta en esto. Nosotros también lo que hacemos es cubrir el aparato con un plástico Con un- transparente, bolsas transparentes, porque, hombre, algo de la gota que se supone que pues Algo algo fresco. se evita. Vale, mira, una pregunta que a mí me parece interesante. Nos dice Marian que si cuando hablamos de monitorizar la bacteriemia, dice que cómo la monitorizas, que quién lo hace. Yo creo que esto es una cosa muy tuya, entonces, bueno, me parece que es una pregunta que nos puedes contestar perfectamente. ¿Y qué factores tienes en cuenta también a la hora de hacer esa monitorización? Vale, desde micro se registran todos los hemocultivos positivos. Entonces, ese denominador lo tenemos desde hace siempre. Y yo lo que me dedico es a ver todos los catéteres positivos. Yo hago la estadística de la bacteriemia relacionada con el catéter confirmada, no de CLASI. Que es decir, la CLASI es que yo sé que este paciente ha tenido, porque tú le has hecho unos diferenciales, pero luego no me mandas la punta a cultivar. O tú tienes un catéter periférico que lo retiras, tiene una infección local, ves que hay pus, pero no me lo mandas a cultivar y el paciente tiene hemocultivos positivos, yo sé que eso es una bacteriemia relacionada con el catéter no confirmada porque no tengo la punta. Entonces yo lo que mando, y siempre registro lo mismo, son las confirmadas. Necesito la punta del catéter. Entonces lo que hago es ver todos los días todas las puntas del catéter de todo el hospital. Y durante 7 días, antes o después, veo si tienen hemocultivos positivos. Si los tienen y tengo el mismo microorganismo con un contagio de más de 15 unidades formadoras de colonia del mismo microorganismo, tanto en sangre como en la punta, para mí eso es una bacteriemia relacionada con el catéter. Y esas son las que yo monitorizo. O sea que, ¿estoy registrando todas? No, me quedan muchas, porque hay a veces que tengo el catéter, pero no las sacamos cultivos. Y ponen fiebre, se manda la punta a cultivar, y yo sé que la historia seguramente es una bacteriemia relacionada con el catéter, pero yo no la meto en esta estadística, esa va por otro lado. O sea, tengo las que son por diferenciales de tiempo, que no me manda la punta, y tengo las confirmadas. Pero como mido siempre igual, mi estadística siempre es la misma. Son catéteres con el mismo microorganismo, con un contagio de colonias suficientes, tanto en los hemocultivos como en el catéter, la punta del catéter. Esas son confirmadas. Y yo lo que hago es verme todos los catéteres todos los días. Y lo que hago es ver dónde están esos catéteres colocados, en qué servicios están, para saber luego si tengo un brote, ¿no? Porque a veces no es que te aumenten, sino que te aumentan en un servicio determinado. Y eso lo que te hace es ponerte un poco en alerta, qué ha pasado allí, ha venido más personal nuevo, tienes que recordar un poquito las medidas, tienes que meter alguna medida extraordinaria cuando has tenido un brote. A lo mejor hemos tenido un brote de pseudomonas en hematología y ahí es donde hemos metido otras medidas que nos hemos metido en otro departamento, porque hemos dicho, oye, mira, como ya no sabemos qué más hacer, os meto esto más. Y si eso te consigue disminuir las bacteriemias, ya lo tienes controlado. A veces es muy fácil porque es solo hablar con la gente y hacer observaciones y cruzar datos. A mí sí me dicen, cuido muy bien los catéteres, pero pido a farmacia que me pase el consumo de toallitas alcohólicas y de monodosis de clorexina alcohólica. Si me ha bajado, yo ya no tengo que pensar más. Número de camas la misma, número de catéteres lo mismo, menos consumo. Evidentemente, se han bajado las medidas. Entonces, eso es lo que me da son alertas. O cuando tengo un microorganismo que digo, uy, qué raro, un bacilos gram negativos, eso es manipulación. Si es manipulación, tienes que ir a ver si hay algo que contamine y que se esté cruzando entre los pacientes.
Entonces lo monitorizamos así y nos sirve muy bien. Yo esto ahora mismo, como estaba metida en la consulta de COVID, pues como que me había dejado los catéteres. Cuando me empecé a meterlos, digo, ¿pero qué está pasando aquí? Y es cuando me surgió la alerta, digo, o sea, en 3 semanas tengo todos los episodios de 3 o 4 meses de un año normal y no he metido todavía la mitad de ellos. O sea, digo yo, ¿pero qué está pasando? Entonces, claro, imaginaros el uso de antibióticos, el problema añadido a su problema de neumonía por COVID. O sea, es un horror, pues un horror lo que estamos viendo ahora, pero bueno, que aprendemos de todo, que eso también está muy bien. O sea, que nos sirve y nos sirve porque todavía vamos a tener mucho COVID, ¿no? Entonces es el momento de decir, oye, mira, formación online, medidas todas las que podamos, pero tenemos que frenar un poco esto, porque la tendencia cuando tú además empiezas a trabajar un poquito más descuidadamente por la presión que has tenido, es que relajar mucho las medidas y eso se ve en muchas cosas, ¿no? Cuando tienes mucho trabajo y vas muy presionada, pues esas medidas que te has ido acomodando, pues se quedan un poquito en el equipo. Entonces hay que volver a recordar, oye, los catéteres, volver a poner las fotos, volver a poner los pósters, volver a decir a la gente, oye, estos son vuestros datos, hay que cuidar esto más. Y yo creo que eso impacta mucho y cuando das los datos a la gente se vuelve a poner las pilas y sobre todo meter medidas, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de meter todo lo mejor que podamos para garantizar un poco que la gente podamos ayudarles también, porque también hay que aportarles material para ayudarles, no podemos exigirles todavía más de lo que están haciendo. Pues, Vale, muy bien. Bueno, vamos con un tema que siempre es polémico, que sabes cuál. a ver. El sellado del catéter. Salino, heparina, taurolidina. Depende. Pues mira, depende de... Es un tema que no lo vamos a resolver en la vida. Pero no lo vamos a resolver en la vida porque, fijaros, en los catéteres periféricos yo estoy convencida que salino es suficiente, pero quizás no podemos ni siquiera hacer un metaanálisis porque no utilizamos ni el mismo abocado, ni el mismo conector, ni la misma largadera, ni la misma jeringa, ni lo hacemos pulsátil, unos sí, otros no. Entonces, es imposible que hagamos un metaanálisis de estudios, por eso no va a haber jamás una recomendación de salino o heparina. Y más allá, si yo tengo garantía, ese es el problema de si yo tengo garantía de tener una válvula antirreflujo, me puedo dar el lujo de salinizar y no heparinizar, porque evito el reflujo. No tengo obstrucciones del catéter. De hecho, cada vez son más los pacientes domiciliarios que se van o bien con nutrición parenteral o bien con quimio que salinizan sus catéteres y no heparinizan para nada. Pero no lo marca yo creo que no lo marca el salino ni la heparina, sino cómo salinizas y qué conector tienes. Entonces, yo no creo que sea un problema de salino o heparina, sino qué tienes puesto. Otros pacientes que tienen catéteres umbilicales que dicen, si no heparinizo, los pierdo, pues son catéteres tan finitos. Bueno, pues eso tampoco lo sé tan claro. O sea, yo tengo en marcha ahora mismo otro estudio en catéteres periféricos de niños, porque yo creo que salinizar es suficiente, pero os vuelvo a repetir que yo creo que el conector es el que marca ahí la diferencia. ¿Y cómo salinizamos? No todo el mundo va haciendo de manera pulsátil. Si yo no tengo jeringas ni precargadas, si no lo hago pulsátil, pues ¿cómo? No puedo comparármelo con otros estudios. Entonces, tendremos que intentar evitar los máximos efectos adversos de la heparina. Pero si tú con salinizar tienes muchas tasas de obstrucciones y se te obstruyen los catéteres, pues evidentemente tendrás que ir a otro paso. O sea, yo creo que al final cada uno tiene que ver su propia historia, ¿no? Y si tú analizas que tienes un problema y con lo que crees que funciona no funciona, pues tendrás que irte a Atrolog, a taurolidina o a heparina. Si no, con salino no funcionas. O plantearte qué utilizas tú que no utilizan los demás para que tus catéteres se obstruyan y compararnos unos grupos con otros grupos. Y esa es una manera de decir, si mis catéteres no se obstruyen y yo lo hago así, ¿qué diferencia hay para que los tuyos se obstruyan si son los mismos pacientes y son los mismos catéteres? Tendremos que encontrar esas diferencias para ver por qué unos funcionan y otros no. Y eso todavía no lo hemos hecho y yo creo que también es otro de los pasos que podríamos intentar compararnos, ¿no? Para intentar unificar dentro de lo que podamos, ¿no? Dentro de lo que podamos, que no todo lo podemos unificar, ¿no? Yo creo que también tenemos que ver nuestras etiologías, nuestros catéteres y lo que tenemos. No todo el mundo puede disponer de todo el material en todos los sitios, ¿no? Y yo creo que también eso hay que verlo, ¿no? Con tu material tendrás que intentar optimizar lo mejor posible, pero no todos los hospitales podemos disponer de todo. Ojalá.
Bueno, más cosas. Comentan varios de los asistentes que ¿cuándo recomiendas el cambio de la vía periférica? Cuando no existe ninguna complicación, no existe infección, no existe flebitis. Ya nos ha quedado más o menos claro que el que proviene de urgencia sí que hay que cambiarlo cuanto antes, pero el que está en planta, que has canalizado con las medidas apropiadas, ¿cuánto recomiendas que esté colocado? Pues como dice la literatura, cuando acabe el tratamiento. No se recambian los catéteres periféricos si no están obstruidos, infectados o sospeche que tenga flebitis. Si funcionan bien, no hay que recambiarlos periódicamente. Eso ya hay metaanálisis, hay un montón de artículos, no hay que hacer ningún recambio de un catéter que estemos cuidando perfectamente. Lo que hay que es vigilarlo todos los días y cuidarlos muy bien. Pero recambiarlos periódicamente, para nada. Eso ya está súper demostrado y eso es una recomendación de todas las guías. Eso ya no va a haber más estudios sobre ese tema, porque ya está súper demostrado. El catéter dura, dependiendo de lo que tú infundas, dependiendo de cómo lo cuides, y nada más. Lo que hay que es vigilarlo todos los días de que esté funcionando bien y que no tiene signos de infección ni de obstrucción. Yo creo que seguramente podamos ir, porque hay estudios que han puesto en marcha en catéteres centrales y que yo creo que hasta para el periférico podría funcionar, que son infrarrojos para detectar flebitis, porque es muy fácil tú ver una piel de un paciente que, bueno, que no está obeso, pero en pacientes muy obesos que cuesta muchísimo si están haciendo flebitis o no, pues quizás los infrarrojos tengan ahí una cabida para detectar si hay signos de inflamación y de infección y retirar quizás el catéter antes de cuando ya veamos pues eso, que está enrojecido, caliente y que ya vamos un poquito a posterior, ¿no? Ahí queda un campo todavía que yo creo que nos va a ayudar muchísimo en detectar, en todos los catéteres, ¿no? Pero sobre todo en el periférico, que es más difícil, en detectar flebitis y retirar ese catéter antes. Yo creo que eso en breve podemos utilizar esa tecnología y funcionará bien. Vale, bueno, pues yo creo que más o menos hemos hecho todas las preguntas, que también hay algunas que he fusionado, y sí que es verdad que ha habido varias preguntas con respecto a PIC y vías centrales, pero he preferido dejarlas para el ponente del jueves, que es Manu, que es experto justamente en los catéteres de cuidados crónicos. No sé si te parece bien, Machu, Muy bien, que lo hayamos muy bien. hecho así. Perfecto. Entonces, yo creo que, vamos, si en principio no tenéis nada más, yo creo que vamos a dar por terminada la charla y de verdad os quiero ver otra vez a todos el jueves, y todas esas preguntas que se nos han quedado pendientes, ya os digo, PIC, líneas medias y catéteres venosos centrales, temas muy concretos sobre inserciones, pues yo creo que Manu va a ser la persona idónea para contestar a todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias María Jesús, ha sido un placer escucharte otra vez y bueno, nos vemos el jueves a todos. Muchísimas gracias a todos también. Venga, un beso enorme a todos. Un beso. Adiós. Hasta luego.